Buenas noches, buenas noches nuevamente, bienvenidos a los estudios de los jueves y vamos a continuar con el taller de encuentros con Jesús. Eh, Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora. Señor, gracias por tu bondad, Señor, gracias porque tú has derramado, Señor, tu amor, tu misericordia sobre nosotros, Señor, y hoy nos reunimos, Señor, en tu nombre porque queremos aprender más de ti. Señor, te pedimos que tú nos muestres algo, Señor, algo que quieras que aprendamos, Señor, para nuestra vida diaria, Señor, para caminar como a ti te agrada. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, la sesión de hoy vamos a ver Jesús y el encuentro con los que querían seguir. ¿Sí? La base bíblica la tenemos en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62, y se los leo. Se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, como lo hacemos cada semana. Dice así: mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro: ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Y bueno, aquí tenemos este pasaje donde vemos a tres personas que, que tienen diferentes actitudes. ¿Sí? Uno tiene la actitud de decirle a Jesús: yo te seguiré donde quiera que tú vayas, ¿no? ¿Sí? Y luego Jesús empieza ahí una interacción con ellos, ¿verdad? Les empieza a hablar un poquito del costo de seguir a Jesús, ¿verdad? Porque la intención muchas veces es fácil decir: quiero seguir a Cristo, porque pues es lo más lógico. Si ya conocí que hay un Dios y he conocido al Dios verdadero, que es Jesucristo, pues es lógico que yo quiera estar del bando de Él, y quiera mostrar una intención de seguirle. Sin embargo, a veces es fácil comenzar, pero es muy fácil, digamos que aflojar el ritmo o desviarte o desanimarte. ¿Sí? Y es un proceso por el que pasamos todos. No hay quien se salve de eso. Nuestra propia naturaleza no nos llama todos los días a hacer lo que Dios quiere. Estamos en una lucha, ¿verdad? Tenemos la ventaja de que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Si hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, dice la Biblia que recibimos el Espíritu Santo y es el Espíritu el que hace, que nos pone el querer como el hacer, dice una parte de las Escrituras. Y aquí vemos algunas similitudes, bueno, no similitudes, coincidencias. Por ejemplo, estos tres hombres llamaron a Jesús Señor, ¿sí? Lo reconocían como Dios, lo reconocían como el Señor, pero no hicieron lo que Él les había dicho que hicieran, ¿sí? De diferentes formas, ¿no? Eh, Dice el libro de Lucas, el mismo libro, pero en unos capítulos atrás, Lucas 6:46, dice: así que, ¿por qué siguen llamándome Señor? ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Y esta es una llamada de atención muy fuerte, porque yo creo que en algún punto a todos
esta llamada de atención nos llega, nos, este, nos mueve, nos confronta, nos corresponde escucharla. ¿Sí? Y lo repito, dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Es un reclamo de Dios. Dice, a ver, a mí no me vengas con palabras a decir que soy tu Dios, si no me obedeces. Porque es contradictorio. ¿Sí? O sea, cuando decimos, cuando nosotros hablamos de Dios, pues no es como a veces culturalmente se nos ha enseñado. Que Dios pues, está ahí en un lugar y muy separado, muy aparte. Y acá hacemos en el mundo la vida entre nosotros, con líderes espirituales, líderes religiosos, que no tienen nada que ver con la santidad de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos una idea errónea del Dios verdadero. Sí, o sea, Dios, por definición, es creador de todas las cosas. ¿Sí? Creador del cielo y de la tierra, creador del universo. Entonces, si hemos llegado, si Dios nos ha revelado que existe verdaderamente, que Él es el creador del cielo y de la tierra, ¿en qué momento se nos ocurre que nosotros podríamos engañarlo, burlarlo? ¿Sí? Y este reclamo, yo creo que a eso se refiere Dios, que dice, ¿por qué me siguen llamando Señor si no me obedecen? ¿Sí? En otros pasajes hemos visto que dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Palabras de Jesús. ¿Sí? Y es lo mismo aquí, ¿verdad? Y es una llamada de atención para nosotros. Si decimos haber conocido a Cristo y haber reconocido, habiéndolo aceptado como Señor y Salvador, tenemos que poner acción sobre esa decisión que hemos tomado. Tenemos que mostrar evidencia. Yo te quiero leer un versículo, a ver si lo encuentro rápido. Un versículo que habla de la evidencia de nuestra salvación. ¿Sí? Y es este reclamo, ¿verdad?, que estaba haciendo Jesús. Luego, hay otro pasaje que habla también de en este sentido. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, les voy a leer. Mateo. Sí, Mateo 7, 21 al 23. Uh-huh. Primero les voy a leer esos versículos. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. En la Reina Valera dice, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Y este es un reclamo fuertísimo, porque estás ya en el día del juicio, dice aquí, y habrá quienes argumenten, Señor, yo te serví, yo fui a campañas evangelísticas, yo fui a los hospitales, yo fui a las comunidades, yo predicaba el evangelio, yo daba estudios bíblicos, y yo iba todos los domingos a la iglesia, y luego la respuesta de Jesús es, nunca los conocí, aléjense de mí. ¿A qué se refiere con esto? ¿Sí? Habla siempre de la motivación de nuestro corazón. Dios no quiere nuestras acciones vacías. ¿Sí? Él quiere realmente un corazón contrito y humillado delante de Él. Dice la Biblia que Él no despreciará a un corazón contrito y humillado, que no despreciará jamás. Y esa es la verdad. Entonces, no quiere decir que no debemos hacer todo esto, profetizar, expulsar demonios, hacer milagros en su nombre, estamos llamados a eso. Pero eso, sin el amor, sin el amor a Dios, sin la motivación correcta, no sirve de nada. ¿Sí? Es como si quisiéramos... Son obras muertas. Sí, son obras muertas, son obras que no tienen ningún valor para Dios, que de hecho Dios las ve, dice la Biblia que las ve como nuestras obras, las ve, nuestras buenas obras,
las ve como trapos de inmundicia, como algo sin valor. Después les explico qué se refiere con trapos de inmundicia. Entonces, esta actitud se empieza como a vislumbrar en estos personajes, ¿verdad? Sí, pues imagínense nada más lo impactante que sería tenerlo enfrente, estar caminando junto a él. Claro que de entrada íbamos a decir, te quiero seguir. ¿Sí? Pero ya cuando ya vas, ya en el camino, cuando ya estás viviendo tu vida como un discípulo de Jesús, no era para débiles esa vida. No era tan sencillo. ¿Sí? Por eso empiezan muchos sí, a claudicar, a retirarse, a, eh, a ser más tibios y así. Dice aquí, en el pasaje de Lucas 9, 23 al 26, empieza a hablar de estas condiciones que se requieren para el discipulado. ¿Sí? Ser discípulo de Jesús, una cosa es haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y otra cosa es entrar en un proceso de discipulado donde estás buscando crecer espiritualmente, estás buscando tener una comunión más íntima con Dios. ¿Sí? Lucas 9, 23 al 26. Dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Lo hemos escuchado en el radio, ¿verdad? Si alguien se avergüenza de mí, es un pasaje, es un versículo, lo que se lee en ese programa de radio. A las 12. Sí. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos. ¿Sí? Entonces dice aquí algo muy fuerte, ¿no? Dice, tiene que abandonar su propia manera de vivir. O sea, cuando tú realmente quieres demostrar que eres un seguidor de Cristo, tú ya no eres el protagonista de tu vida. Ya es Jesús. Él tiene que ser nuestra prioridad. Es una lucha de todos los días. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras propias ocupaciones en esta vida terrenal, nuestras responsabilidades. No podemos abandonar nada de eso. Pero tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Y es esa actitud que se va como adoptando a través del caminar cristiano para llegar a ese nivel en donde ya lo pones a Él antes que a otras cosas. ¿Sí? Y es en todas las áreas, pero cada quien en su área de lucha, en su área de batalla. Todos batallamos en áreas distintas. Hay quien entrega un área más fácil que la otra y el de al lado pues, es diferente. Y así es. Cada quien lleva su relación personal con Dios. No hay como que cuando jugamos, ¿no? 1, 2, 3 por mí y por toda mi familia. Cada quien toma su decisión. ¿Sí? Y en este pasaje, lamentablemente, estos 3 hombres estaban dando señales de no estar cumpliendo con esas condiciones para ser discípulos verdaderos. ¿Sí? Su énfasis era yo primero. Mostraban como una intención, pero faltaba decisión. ¿Sí? Ahora, siendo honestos, ellos no son tan distintos a nosotros en este tiempo, ¿verdad? Y es muy probable que si nosotros hubiéramos estado ahí en ese momento, donde estaba pasando sucediendo lo del pasaje que estamos estudiando hoy, hubiéramos puesto una infinidad de pretextos antes de seguirlo. ¿Sí? De hecho, hoy Jesús nos pide que lo sigamos decididamente. No es diferente el llamado de Jesús a esos 3, a ellos 3, que a nosotros. Es el mismo llamado, es el mismo Dios, tienen la misma misión y el llamado a ser cristiano y a ser discípulo de Cristo es el mismo. ¿Sí? ¿Cuál es mi pretexto hoy para no entregarme el 100%? ¿Qué me detiene? Conozco la verdad. Si ya estoy aprendiendo qué se requiere. Por ejemplo, aquí tenemos un año ya estudiando
los encuentros con Jesús, hemos escuchado mucha, este, mucha de la palabra de Dios, ¿sí? Mucha enseñanza de la palabra de Dios, pero ¿qué tanto estoy dispuesto a, a llevarla a la acción? ¿Sí? A ser, como dice la Biblia, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. ¿Sí? Entonces, yo creo que como todos los pasajes, son enseñanzas directas para nosotros y tenemos que pensar en esto. ¿Sí? A veces lo que sucede es que simplemente no me detengo a reflexionar. Son asuntos importantes, tal vez de lo más importante que podemos pensar o discernir o reflexionar, pero a veces solo dejamos que pase la vida, que pasen los días. ¿Sí? Sí. Entonces, no es de sorprendernos con estas condiciones que pone Jesús para el discipulado, ¿sí? Que prácticamente te dice, entrégame tu vida. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar más detalles, ¿verdad? Porque no se trata como otras religiones, que es, vete al Tíbet y ya sepárate de la humanidad, y eso lo ven como una entrega total a Dios, cuando, cuando no se trata de eso, ¿verdad? Como dice en Mateo 9:37, dice, a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Dice mi pastor Alberto en Roma, ¿no? Dice, la cosecha es grande, pero los obreros son flojos. Sí, entonces no es de sorprendernos que los obreros sean tan poquitos, ¿verdad? Porque no es fácil, no es para cualquiera. El ser discípulo de Cristo no es para cualquiera. ¿Sí? En medio de un suceso tan importante como lo que estaba provocando el Señor, muchos querían seguirlo. Es lo que ahorita comentábamos. Es normal que si hubiéramos estado ahí viendo tantos milagros, viendo tantas cosas que sucedían, la multiplicación de los panes, la fama de Jesús ya en ese punto de la historia, ya era muy conocido. Ya todos hablaban de él. ¿Sí? Entonces, obvio, pues era natural que muchos dijeran de inicio, como una decisión muy rápida, y quiero seguirlo, ¿verdad? Yo quiero estar ahí. ¿Sí? El primero dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús simplemente lo ubicó. Dijo, perfecto, me quieres seguir, más que yo no tengo. O sea, aquí no vienes. Él dice, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Y, caray, pues a veces decimos, pues, yo al contrario, yo lo que quería era pues, que me vaya mejor en la vida, y que Dios tener comodidades, que Dios me provea. ¿Sí? Y a veces eso es lo delicado de hablar el evangelio verdadero, porque el evangelio es para salvación de tu vida, de tu alma y de tu espíritu, para salvación en el juicio, para vida eterna. La recompensa no es en esta vida. Dios nos puede bendecir y dar muchas cosas en el ínter, ¿sí? Pero no es la finalidad. Si yo veo a Dios como la lámpara de Aladino, estoy equivocado, estoy adorando un Dios diferente, ¿sí? No es el Dios de las escrituras, así no funciona Dios, ¿sí? Entonces Jesús lo desanima a este primer personaje diciéndole que no ofrecía ninguna posibilidad de estabilidad en cuanto a dónde iba a estar, cómo iba a vivir, qué comodidades iba a tener. Y básicamente Jesús quería dejar claro que su misión era totalmente dependiente de Dios, prescindiendo de toda seguridad en cuanto a confort, en cuanto a comodidad. ¿Sí? Es el mismo llamado que hoy tenemos. Sabes que quieres vivir, quieres ser discípulo de Cristo, quieres seguirlo, quieres verdaderamente servirle, tienes que estar dispuesto a confiar. No quiere decir que necesariamente tu vida va a ser de escasez, pero sí quiere decir que no importa las circunstancias en las que te encuentres, si tú quieres ser discípulo de Cristo, tenemos que tener fe en Él, y que Él se va a encargar de nosotros. Como dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Sí? Y lo hemos visto muchas veces, lo hemos vivido y lo hemos visto en otros, que tú empiezas a servir a Dios, ¿sí? Y Él
y él se encarga de tus necesidades básicas, no de tus comodidades. No te va a dar el Ferrari que quieres, ¿verdad? Necesariamente, ni la Cheyenne, pero, pero sí tus necesidades básicas las va a cubrir. Y así funciona Dios. La vida de un discípulo era muy dura, sumamente exigente. Ya después les platico por qué hago este comentario del Ferrari. Una broma. No van a creer que es parte de la enseñanza. La vida de un discípulo era muy dura y sumamente exigente, ya que el mismo Jesús no tenía casa propia, ¿sí? Y debía confiar en la hospitalidad de las personas, ¿sí? Y así era puro caminar de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y se quedaban en donde los recibían eh, eh, de corazón, ¿verdad? Y obviamente si él, siendo el Mesías, siendo el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, estaba dispuesto. No, y esto no lo ves como un padecimiento, ¿eh? No, padecimiento más adelante. Simplemente era una circunstancia difícil. Y hay muchos misioneros hoy en día que viven de esta forma. ¿Sí? ¿Sí? Muchos. ¿Sí? No, no tantos como debería, pero hay muchos. ¿Sí? Y a veces nosotros le batallamos mucho porque, oye, que hay estudio, hay reunión, y ay, no tengo ganas, y ay, está lloviendo, y ay, estoy cansado, y nos pasa. Tenemos que aceptarlo. Entonces, ¿de qué se trata esta enseñanza? De que seamos conscientes de no caer en este tipo de actitudes, porque al final ahí es donde demostramos el verdadero amor a Dios, ¿verdad? No solamente en decir, porque tú dices, yo amo a Dios, ¿quién te va a negar? ¿Cómo te demostrarían que no es verdad? No se puede, pero sí con las evidencias, ¿sí? O sea, es como exactamente amar a tu pareja. No, es que yo te amo mucho, pues sí, pero la vida de tu vida no cuadra. Tienes que respaldar con acciones, con palabras, ¿verdad? Igual con Dios. Eh, entonces hay que entender que cuando Dios llama, ¿sí? Bueno, voy a un comentario atrás. Los verdaderos discípulos deben tener siempre a Dios en primer lugar. Estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso lo sabemos porque es el mandamiento más importante. El primer y más importante mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. A eso estamos llamados todos los hijos de Dios, todos los cristianos, ¿sí? Y también tenemos que entender que cuando Dios nos llama a hacer algo, Él provee todo lo necesario para su obra. Él es el dueño de todos los recursos, no hay limitante para Él, ¿sí? O como lo decimos en otras palabras, Dios siempre paga lo que invita. Si Él te está llamando a hacer algo, te va a dar la provisión para lograrlo. A veces queremos hacer cosas buenas, pero que no son necesariamente la voluntad de Dios en ese momento, y a veces pues no llega la provisión. Pero cuando sí estamos en esa comunión con Dios, cuando sí estamos conectados con Él, cuando sí estamos haciendo su voluntad, tú ves que las cosas fluyen, ¿verdad? Al menos para lograr lo que Dios te está llamando a hacer. Entonces, en esa confianza y en esa fe, caminaba Jesús. Él sabía que iba a haber quien sí los recibiera para dormir una noche, y les iban a poner alimento, les iban a ayudar a asearse, este, según la costumbre de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, la vida de un discípulo era muy dura y sumamente exigente, ¿sí? Otro personaje del pasaje también quiso seguirlo, pero antes tenía algo muy importante que hacer, nada menos que sepultar a su padre, ¿sí? En aquellos tiempos la expresión sepultar también significaba cuidar hasta los últimos días, ¿sí? Esta expresión existe en cierto modo en algunos lugares, todavía se usa, ¿verdad? Es como acompañar a tu padre en los últimos momentos. Y eso es algo bueno y necesario, ¿verdad? Y muchas veces significa un compromiso familiar de años, ¿sí?
Entonces Jesús le informó que la misión de él, o sea, la misión de Dios, era tan importante que trascendía cualquier compromiso, ¿sí? Cualquier compromiso familiar, aunque sea íntimo, muy personal, necesario y comprensible y deseable, ¿verdad? No es algo que se puede posponer. Y estas enseñanzas no son tan fáciles de aceptar muchas veces, porque tú dices, bueno, pero ¿cómo? O sea, entonces, ¿qué tengo que hacer? No, esto, te lo dice, Jesús te dice estas palabras para que, para que pongamos y entendamos que cuidar a nuestros padres es muy importante, pero ser discípulo es más importante. Sí, o sea, entonces dejo a mis padres. No, sé discípulo, pero dale esa importancia, porque si no estás amando más a tus padres que a Dios. ¿Sí? O sea, si a tus padres los utilizas como pretexto para no ser discípulo, eso está incorrecto. Sin embargo, si tú haces tu trabajo como hijo y aún así buscas el tiempo, buscas la forma de crecer, de discipularte, de servir a Dios, ahí sí estás demostrando que pones a Dios en primer lugar. Porque es todo un reto. ¿Sí? Y algunos lo hemos vivido cuando cuidamos a papi. No me alcanzaba el tiempo para nada. Trabajaba en automático. Nomás a que las cosas se resolvieran. ¿Sí? Y fue una lucha porque sí, en esos momentos, sí encuentras dificultad para hacer otras actividades, incluso para servir a Dios o ir a la iglesia. ¿Sí? Pues tenemos que estar alertas. No es algo fácil de lograr. O sea, creo que parte de la enseñanza que está mostrando aquí Jesús es eso. A ver, esto no va a ser sencillo, no es un picnic, no es una aventura de paseo. ¿Sí? Va a haber que hacer sacrificio. Creo que en general eso es lo que nos está enseñando Dios con estos personajes, con este pasaje. Y otro, el tercer personaje del pasaje, en el camino, quiso despedirse de su familia. ¿Sí? Es algo normal, correcto, natural, para cualquiera, ¿no? Si te vas a ir, quisieras despedirte. Pero Jesús te mandaba una devoción tan grande que también esa pérdida de tiempo estaba fuera del lugar. Y no es que fuera malo despedirse. Sin embargo, al poner esa excusa, tal vez estaba mostrando algunas dudas o enfatizaba que había cosas que no quería dejar atrás. ¿Sí? Aquí igual, Jesús no está diciendo olvídate de tu familia, pero o sea, haz lo que tienes que hacer, pero cumple también con lo que Dios te manda, ¿verdad? Porque sí tendemos mucho a poner, luego lo ponemos como pretexto. No, es que no puedo ir, porque es que sabe que, y en lugar de mostrar nuestro cristianismo decididamente, aflojamos el ritmo para no crear incomodidades porque, o sea, es difícil a veces, sobre todo con la familia, ¿verdad? Pero a veces ahí es donde tenemos que demostrar, o sea, qué tan convencidos estamos de seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere Jesús de nosotros? Dedicación total, no entrega a medias. ¿Sí? No tenemos derecho a elegir entre las ideas de Jesús y seguirlo a nuestra conveniencia. O sea, debemos aceptar la cruz junto con la corona, ¿verdad? El juicio junto con la misericordia. ¿Sí? A veces queremos solamente las bendiciones. ¿Sí? A veces queremos solamente que Dios nos devuelva nuestra vida. Pero ahí va a llegar un punto de quiebre donde no va a funcionar. Probablemente Dios en su misericordia te atraiga con ciertas bendiciones para mostrarte que Él existe, ¿verdad? Y para mostrarte que eres su hijo y que te ama, ¿verdad? O sea, Dios, ¿cuándo lo podríamos engañar? Pero no lo podemos lograr. Entonces, puede llegar un punto en el que ya no fluya de esa forma, porque tu corazón no está entregado a Él, ¿verdad? Porque nuestro corazón no está entregado a Él. Hay que tener en cuenta el costo y estar dispuestos a abandonar todo
lo que nos da seguridad. Y no he leído completo un artículo, pero lo quiero buscar y lo quiero leer. El puro título lo leí y me parece muy interesante. Dice, habla de la idolatría, de la estabilidad. A veces podemos poner como un ídolo nuestra estabilidad y que no nos mueva nada porque estoy bien tranquilo. Entonces ahí es peligroso. O sea, porque no es que Dios no quiera que estés bien. No, lo que Dios dice es, ¿confías en mí o en tu estabilidad? ¿Sí? ¿Qué podríamos comentar al respecto? Cuando empezamos a creer que la estabilidad proviene de nuestros talentos, de nuestras capacidades, ahí ya estamos mal. Y qué bueno, descansa en tu estabilidad siempre y cuando estés consciente que todo viene de Dios y que igual esa estabilidad puede cambiar. ¿Sí? Entonces sí tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Porque cada uno tenemos una experiencia muy distinta de vida y nuestro caminar y nuestros costos y nuestros sacrificios van a ser muy distintos. Nadie va a vivir el cristianismo igual al de al lado. Cada uno en nuestro corazón tenemos que indagar en qué estoy fundando mi paz, mi fe. ¿Verdad? En dónde estoy soportando mis creencias. ¿Verdad? En que está todo bien, porque mañana puede no estar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Entonces, enfocados en Jesús, no debemos permitir que nada nos distraiga de la manera de vivir que Él llama buena y verdadera. ¿Sí? Siempre todo va, ahorita lo comentábamos al principio, cuando empezamos el caminar cristiano, tenemos que entender que el personaje protagonista de nuestra película ya no somos nosotros. Y, y en mayor o menor de medida eso nos cuesta, porque automáticamente pues, o sea, nuestro propio cerebro está siempre pensando en qué necesito, qué voy a hacer, qué voy a conseguir, mis necesidades y las de mis hijos. O sea, estamos muy siempre pensando en nosotros, en nosotros, en nosotros, en nosotros. Y cuando hacemos una pausa para decir, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Para qué estoy viviendo? Porque si no, como la hermana Shakira, ¿no? Vives un día 1000 veces, ¿sí? O sea, lo repites y repites y repites y repites, da una rutina que no te está llevando a nada si no consideramos a Dios en nuestra vida, ¿sí? Y a eso a veces le llamamos eh, como, sí, soy cristiano, pues sí, pero ¿cómo vives? O sea, ¿cuál es el centro de tu atención? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Sí? ¿Por qué haces lo que haces? Preguntas, vamos a pasar a las preguntas al pasaje bíblico. ¿Qué le dijo el primer hombre? ¿Qué le contestó Jesús? Creo que sí. Sí, le dice, yo te seguiré a donde vayas, ¿no? ¿Y qué le contesta en sus palabras? Pueden responder. ¿Qué le contesta Jesús? Con él no iba a tener comodidades prácticamente, no Así iba a es. tener pues lo que tiene en ese momento, su casa, su alimento. Que los zorros tienen lugar donde quedar. Él no, ni siquiera dónde recostar la cabeza. No. Así es. ¿Y qué le dijo al segundo? ¿Y qué le contestó? Ahora es Jesús diciéndole algo y el hombre contestando. ¿Qué le dijo? Ven y sígueme. Ahí le da esa instrucción. Eh, Él pidió que le permitiera enterrar a sí, su padre. deja que primero regrese a casa y le entierre a su padre, ¿verdad? Luego es ¿y qué le dijo en ese momento Jesús a ese segundo personaje? Dejar que los muertos de espíritu entierren a sus muertos. Así es. ¿Qué quería hacer el último antes de seguirlo? Tercero, Despedirse de la familia. de la familia, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Le da un ejemplo, ¿no? Dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Y como estate consciente de que hay un costo, hay algo que dejar.
No puedes seguir viviendo como vives y hacer mi voluntad. Muy bien. Luego pasamos a las preguntas de opinión general. Hay gente que se deja llevar por la emoción del momento. ¿Sí? Creo que La mayoría. es muy común, nos ha pasado. Te emocionas con algo, la novedad, y luego ya se acabó la emoción, se acabó el compromiso. Cuando ya pones sobre la balanza pros y contras, el costo, beneficio, y ya. Eso es un chorro en la iglesia. Yo creo que yo malamente, pero me puedo poner como un mal ejemplo, de que a veces empiezas con un ministerio, con apoyar algo, y te desinfla. Y se acabó la emoción. Ya, esas actitudes hay que corregirlas. No es lo que Dios espera. ¿Verdad? Mateo 13, 20 al 21 dice: las semillas sobre la tierra rocosa, aquí está hablando de la parábola del sembrador. Dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, ¿sí? Y está hablando de un tipo de personas en donde cae la semilla, que es la palabra, la verdad, el evangelio, ¿sí? Y ay, bien animados al principio, y luego ya nomás empieza a ponerse duro la cosa, y como no tienen bases firmes, ¿sí? Raíces profundas en la verdad, abandonan. Por eso es bien importante al principio de tu caminar cristiano que te devores la Biblia, porque esa va a ser tu alimento, lo que te va a fortalecer, ¿sí? Tu fe. ¿Sí? Porque si no, pues muchas cosas no me cuadran porque no las veo, no las conozco. Sí, o ya tú combinas ahí, le das un campechaneado de tus ideas con algo de verdad y no es suficiente. No es suficiente para mantenerte firme, ¿verdad? Deberíamos meditar antes todo lo que hacemos, antes de empezar un proyecto, antes de empezar un trabajo, antes de empezar un ministerio, antes de empezar con una responsabilidad. Deberíamos de meditarlo, deberíamos de reflexionar pros o contras. Definitivamente sí. El libro de Lucas 14, 28, bueno, el versículo 28 de Lucas 14 dice: sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminar? ¿Sí? Y luego aquí habla, te sigue hablando de este pasaje de Lucas 14, te dice que no vaya a ser que empieces y lo dejes a medias y luego la gente se burle. ¿Sí? ¿Por qué te lo pondría de esa forma? Porque hay una responsabilidad de tomar una acción, sobre todo si quieres servir a Dios, ¿verdad? Y ojo, no se trata de analizar tus, tus impedimentos o los obstáculos que existen, sino de tener claro qué se requiere, porque también ahí tengo claro lo que le voy a pedir a Dios, porque si ni siquiera considero los recursos que voy a necesitar para tal o cual obra o ministerio o acción, pues ¿cómo le voy a estar pidiendo a Dios? Y no sé ni siquiera lo que se va a requerir. Hay que hacer un análisis de todo eso, ¿sí? Y no se trata de quedarnos en no, pues está bien difícil, ya no lo hago. No, es, a ver, Dios te está poniendo una carga, bueno, considera que se va a requerir y empieza a caminar conforme las cosas se vayan dando, y Dios va a proveer. Si es su voluntad, Dios va a poner los medios, ¿sí? Y a veces empieza con poquito, ¿sí? Oye, que quiero abrir un estudio con una persona. Oye, es que no tenemos cámara, con un celular. Oye, no tenemos micrófono, bueno, pues más barato que hay, ¿sí? Y ahí te vas, y Dios va completando las cosas y te va poniendo más gente y te va poniendo más enseñanza, ¿verdad? Y es todo tener también
sí, un proceso, pero sí tienes que calcular, no empiezas, es como abrir un negocio, una empresa. ¿Sí? No empiezas así solamente por la corazonada de, pues me gustaría vender cualquier producto. No, pues un estudio, revisas a ver si hay mercado, qué vas a necesitar, cuánto personal, cuántos recursos, qué tipo de transporte, todo ese tipo de cosas. Sí, acá es lo mismo, hablando para trabajar para el reino, sí tenemos que ser diligentes en ese aspecto, ¿verdad? De tomar en cuenta qué vamos a necesitar para dar pasos de fe, avanzar y también para no empezar desproporcionadamente. ¿Sí? Como a veces hemos visto negocios, muy buenas ideas y todo, pero de golpe empezaron con un local muy grande o en una plaza comercial muy costosa y bueno, es difícil mantener el ritmo, ¿verdad? De esto habla este extracto, ¿verdad? De la enseñanza. ¿Qué puede pasar si no controlamos nuestros impulsos? Nuestros impulsos. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Pues, pues que las cosas pueden venirse abajo, no funcionar según la voluntad de Dios. Dice el libro de Gálatas 5:16. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Entonces, aquí estas preguntas nos hacen también regresarnos al pasaje para ver que a veces estos tres personajes estaban dejando de llevar por la emoción, no estaban calculando ni considerando cuáles eran las implicaciones de seguir a Jesús, ¿sí? Y se estaban dejando llevar por el impulso, ¿verdad? Por el momento, a lo mejor, por lo que acababan de experimentar, o así. Dice el libro de Proverbios 25-28, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Y aquí nos habla este proverbio de la importancia del dominio propio, ¿sí? Porque si yo si yo me dejo llevar solamente por los impulsos, pues tal vez nunca voy a estar, va a ser difícil mantenerme en la voluntad de Dios porque hoy siento algo y luego mañana siento otra cosa. No me comprometo con un proyecto, con una familia, con una esposa. Es como si te dejaras llevar, ¿no? Como dice el mundo, que dice, es que ya no te amo. Pues ámame. O sea, es una decisión. El amor no es una emoción. El amor no es un sentimiento que te da que es simplemente eh, es una ocurrencia o es que hoy sí te amo. Es un compromiso. Por eso se hace el juramento, ¿no? Es para toda la vida, es en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Hablando del compromiso de pareja, ¿verdad? Pero lo vemos en el mundo y la gente de manera sin problema te dicen, ya no. ¿Sí? Y luego el mundo, o sea, lo que es la corriente del enemigo, empiezan a promover leyes. Hay países en donde se promueven leyes de matrimonios de 7 años, como que aprueban. Ahí vemos cómo, o sea, totalmente fuera de unos países. Así es. Hemos cometido errores por no pensar las cosas. Proverbios 19:2. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Como la Biblia te da enseñanzas tan claras y tan directas. Y sí, te lo repito. Proverbios 19:2. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. O sea, el aventarme a hacer las cosas, sí, solo por el entusiasmo de, ay, sí, pero sin tener conocimiento de lo que me estoy metiendo, ni cómo se hacen las cosas, ni qué se va a requerir, ¿sí? Es una fórmula para el fracaso. Habrá quien le pegue, ¿verdad? Pero son excepciones. Generalmente tienen que analizarse la situación, considerarse bien, qué va a implicar, por qué, porque, y también el objetivo que tengo, cuál es la motivación, porque si yo tengo clara cuál es la motivación, va a ser mucho más fácil que soporte
los obstáculos, que soporte los impedimentos, que soporte los tiempos difíciles, ¿verdad? Si hablando del amor de pareja, ¿no? Si tú no te visualizas, ¿sí?, envejeciendo con tu esposa, teniendo una familia, creciendo de esa forma, es más difícil que cuando vengan los tiempos malos, porque los hay, la vida matrimonial existen esos tiempos difíciles, pues es muy fácil decir, no, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque no estoy viendo hacia dónde quiero llegar. No tengo como un objetivo, no tengo una motivación. Si no lo tengo claro, pues va a ser fácil decir, no, lo intento en otro lado. Ahora, estamos hablando aquí de, bueno, ser discípulos, seguir a Cristo, lo que nos cuesta, evaluar, que hay algo, un precio que pagar, un costo, ¿no? Porque el precio ya lo pagó Él. El precio es incalculable. El precio de ser hijos de Dios no lo podríamos pagar ni con 1000 vidas, ¿verdad? Ni sirviéndole tiempo completo 1000 años, no podríamos. Pero sí hay un costo, que es el costo de dejar de ser nosotros nuestra prioridad y ponerlo a Él como prioridad. Estamos viendo todo esto y también en el tercer personaje Jesús le dice que el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno para el reino de Dios. Y se refiere a no es digno para la obra de Dios, que es anunciar el reino de Dios. Ahora, ¿sabes qué es anunciar el reino? ¿Qué se refiere Jesús? Dice aquí Mateo 4:17. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Sí? Y Lucas 9:2 dice: luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanar a los enfermos. Y, y anunciar el reino de Dios es lo que hablamos siempre como las buenas nuevas, el evangelio, ¿sí? Las noticias, las buenas noticias en Jesús hay salvación, ¿sí? Y anunciar el reino también implica hacer de ver a las personas que cuando no tienen una relación con Dios, con el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, tienen un severo problema y un día lo van a afrontar en el día del juicio, ¿sí? Porque cuando no anunciamos el juicio de Dios, las personas no están conscientes de hacia dónde van, por qué habrían de buscar una solución a un problema que no conocen, que no tienen. Por eso es importante que también hablemos de esa parte. Porque luego a veces cuando queremos anunciar el Evangelio, solo queremos hablar de las bondades de Dios, de los beneficios que Dios trae, de las bendiciones. Pero la principal y la primera es, por eso se usa el término de ser salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. Dice la Biblia en Hebreos, creo que es 10:30, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No te debe dar miedo Satanás. Satanás no te puede hacer nada si Dios no se lo permite. No, lo que debemos temer es el juicio de Dios, porque nosotros con nuestro pecado lo que merecemos es la muerte, ¿sí? No podemos estar en la presencia de Dios en la eternidad. No hay forma que nosotros ganemos eso. Lo recibimos por el sacrificio de Jesús en la cruz, que Él paga. Él fue la paga por nuestros pecados, ¿sí? Y fue necesaria porque si no, toda la humanidad, a partir de Adán, estaríamos perdidos. No hay uno solo. En la Biblia no hay uno bueno, sino solo uno. O sea, solamente Dios es bueno. Eh, entonces, eso es anunciar el reino de Dios. Anunciar el Evangelio y anunciar también a las personas en qué condición se encuentran. Y que lejos del problema que tengas físicamente aquí, si tienes una enfermedad, si tienes un problema en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo, un familiar enfermo o en tu familia, tienes conflictos, desunión, cosas así. Sí, esos problemas Dios también los puede resolver. ¿Sí?
pero no es el problema principal. De alguien que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, no lo ha aceptado como Señor y Salvador, más que ese padecimiento que te está llevando a la muerte física, tú necesitas salvación. Eso es lo principal. Y es lo que anunciamos. Porque luego a veces olvidamos la parte más importante. Y a veces sanar por un enfermo es, sí, pedirle a Dios que lo sane, si es su voluntad. Pero también que si a través de esa aflicción, esa persona va a rendir su corazón a Dios, pues eso hay que pedirlo. Ya lo que pase con su cuerpo, pues ya es secundario, ¿verdad? Nosotros somos los principales promotores del Evangelio. A eso estamos llamados. Y hay que predicar eso, la verdad. El tema del juicio. Predicar la buena noticia de que Jesús es Salvador, ¿sí? No tiene sentido si no predico de que te va a salvar. Porque en serio, hay personas que no, que la Biblia la ven como un cuento y no consideran que Dios tiene un día para juzgar a todos. Sí, con la historia de Dios. Sí, o sea, y así es. Y es, no, yo como quiera. Y los que ya se murieron, los va a resucitar para ser enjuiciados. O sea, nadie se va a librar del juicio. Entonces, eso es lo que tenemos que predicar. ¿Sí? Vamos a pasar a las preguntas personales. ¿Cumples tus compromisos? Cuando haces una promesa, haces un compromiso con alguien, ¿qué tanto cumples? Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos 4 al 5. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. ¿Sí? Ojo, porque a veces cuando oramos, Señor, si tú me concedes esto, te prometo que aguas, por no cumplir. ¿Sí? O sea, no es lo mismo fallarle al hermano de al lado que fallarle a Dios. O sea, no hacerlo a la ligera. Mejor, a mí me ha tocado decirle a personas que, pues, ni prometas, más hazlo. Si está en tu corazón rendirle algo a Dios, ¿sí? Como agradecimiento, hazlo, pero no lo prometas si no lo vas a dar. Estás en riesgo de no cumplir, aguas, que no se te haga fácil, ¿verdad? ¿Cuál es tu prioridad principal el día de hoy? ¿Sí? Son preguntas para reflexión. Leíamos ahorita, es el mismo pasaje, pero en el libro de Mateo. El pasaje lo leímos en Lucas 9, pero en Mateo 10 habla de lo mismo. Dice, Mateo 10, 37 al 39. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. ¿Sí? Y es fuerte porque no, o sea, por ejemplo, ustedes que son padres, ¿sí? Madres, si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Y dices, ay, es lo que más quiero. Claro. Tan fuerte, es muy fuerte. ¿Cuánto nos ama uno a su hijo? ¿Sí? O yo a mis padres, por ejemplo. Y te dicen, cumple, ven, escucha, Sí, se vende mucho un Dios impersonal. Un Dios con el que no tienes que tener comunión cada día. O sea, es como vivir la fe a través de una estructura, a través de una organización. Acomodan las cosas a lo que la gente quiere oír. Sí, pero es muy delicado, ¿verdad? Entonces, estas palabras, y son palabras de Jesús, ¿sí? Nos hacen ver eso. O sea, que Él dice, sigue amando a tu padre y a tu madre, sigue amando a tus hijos como lo haces, pero ámame más a mí. ¿Sí? Es que yo los amo mucho, bueno, ya estás entendiendo
el nivel de amor que me debes tener a mí. Porque yo te hice a ti, hice a tus hijos, hice a todo lo que tienes, y yo te lo di, te lo puedo quitar. Pero a veces estamos en como es esa lucha de es muy fácil amar a los que veo y a los que me tienen cariño y se acercan a mí, como no amar a tus hijos, ¿verdad? Y es difícil amar a quien no vemos, pero esa es la fe, ¿sí? O sea, ¿cómo puedo poner? Para empezar, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No es como que de mí nace, más que yo soy bien, que va mucho de, no, simplemente es una respuesta a lo que Él nos da, ¿verdad? Entonces, da estas enseñanzas Jesús para ubicarnos, ¿verdad? Del nivel de amor que se requiere para seguirlo a Él. Si no tenemos eso, vamos a aflojar, tarde o temprano, nos vamos a desanimar. Y qué fácil sería, ¿no? Si yo no lo amo y no lo pongo en primer lugar, no, pues mis hijos, y yo soy bueno, porque sí, es algo bueno, ¿no? Parte de tu responsabilidad. Entonces, así como algo extraordinario, ¿verdad? Pero así lo vemos, o sea, como pretexto lo podemos tomar. Y eso es lo que hay que evitar. Y padres, hijos, o llámale como le quieres llamar, tu pareja, lo que sea, o sea, tu trabajo, tu ministerio, a veces también. A veces podemos caer en el error de amar más la obra que Dios está haciendo a través de nosotros que al mismo Dios. Que nuestro corazón es engañoso, dice la Biblia. El corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué te dice Disney? Sigue tu corazón. Y es totalmente bíblico, porque es engañoso. Se puede confiar en ti, las personas pueden confiar en ti. ¿Sí? Eres alguien que cumple lo que promete, es alguien que está siempre ahí. Dice el libro de Lucas 16, versículos 10 al 13. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Ya que habla de esto, eh, de esta fidelidad, ¿sí? De que a veces en lo poco, ¿sí? Ser fieles, hacer las cosas como Dios manda, como a Dios le agrada, ¿sí? Y Dios va dándote más, porque estás dando buenos resultados con lo poco que te ha dado. Pero estás demostrando como la parábola de los talentos. Al que multiplicó los talentos le dieron más todavía, porque mostró capacidad para rendir buenas cuentas, ¿verdad? Dio buenos resultados. Ya casi terminamos. Y con la pregunta de reflexión, ¿verdad? ¿Qué te impide hoy seguir a Jesús? Como dice? ¿Qué te impide? Reflexiona en esto. Ya vimos toda esta sesión, hemos estado hablando de los costos, de lo que hay que dejar, de cómo Jesús nos pide que veamos nuestras prioridades, cómo manejemos mejor las emociones, para que no nos dejemos llevar por impulsos, que hagamos un análisis, una planeación de lo que se va a necesitar, ¿sí? Y lo que no conozcamos, pues que vayamos a la Biblia a conocerlo, ¿verdad? Porque ahorita solo hablamos de un par de versículos en cuanto al costo de seguir a Jesús, pero la Biblia enseña mucho al respecto, ¿verdad? Y muchas cosas las iremos aprendiendo en el camino. Parte de ser un buen seguidor de Jesús es conocerle más a Él y conocer su voluntad. Y gran parte de su voluntad está plasmada en las escrituras. Entonces, si yo no lo conozco, si yo no conozco las escrituras, si no es mi fundamento, si no es el fundamento de mi fe, entonces en qué estoy creyendo y dónde estoy tomando dónde estoy echando esas raíces
qué tan fuertes van a ser para sostener mi fe en los momentos más difíciles, ¿verdad? Entonces las condiciones de seguir a Jesús eran para gente decidida, arriesgada, valiente, que no repara en ningún condicionamiento natural. Y una vez en el camino, hay que seguir decididos hasta la victoria final. Eso es a veces lo que nos mantiene en el camino, ver la meta. ¿Sí? Sí, porque imagínense nada más, oye, voy a estar en la presencia de Dios. O sea, algo que si no te pones a reflexionar, bueno, nunca podríamos imaginar lo que significa esto, ¿verdad? De entrada. No hay Sí, sí, no hay cabeza, no hay mente ni computadora que pueda describir eso. Pero sí sabemos que existe y que sus planes son muy buenos para nosotros en este tiempo. ¿Sí? Entonces, eso me puede mantener firme en el camino, ¿no? Y las condiciones de las que hemos platicado hoy, del llamado de seguir al Señor, no han cambiado y no han descendido de nivel. Todavía se mantienen así. Por ello, cualquier persona que comienza a servir a Dios en su ministerio, es un soldado enrolado para el ejército de Dios, sin consideraciones del propio criterio de lo que está bien o está mal, sino confiando al nivel de la fe de un niño, ¿verdad? Confiando y decidido hasta la muerte y dependiente enteramente de Dios. A eso estamos llamados, seguirlo con esa fe. Descansemos en Él, en su voluntad. Si de algo podemos estar seguros, es que Él es fiel a su propio carácter y que Él no cambia. Dice la Biblia que Él no tiene sombra de variación. Él no va a cambiar de opinión. Si prometió algo, te lo va a cumplir. Es una garantía. Entonces, pasemos nuestra confianza en eso y sigamos buscando ser mejores discípulos cada día, corrigiendo nuestro camino, alineándonos a su voluntad y predicando el Evangelio. ¿Sí? Y con esto concluimos. Gracias.